Dicen que cuando la Biblioteca de Alejandría ardió, no solo se quemó un edificio, sino la posibilidad de que hoy fuéramos una civilización completamente distinta, como si la humanidad hubiera sido obligada a olvidar quién podía llegar a ser Animagina por un instante. Miles de pergaminos desintegrándose en un silencio roto solo por el crepitar del fuego, como si cada chispa fuera un pedazo de nuestro pasado que jamás volvería. Porque hablar de la Biblioteca de Alejandría no es hablar de un simple depósito de libros, es hablar del mayor intento que tuvo la humanidad de reunir todo el conocimiento del mundo conocido, y también del misterio más inquietante sobre cuánto de ese conocimiento se perdió, o tal vez fue ocultado. ¿Qué contenía realmente? ¿Por qué tantas veces fue destruida? ¿Quién se benefició de su desaparición? ¿Qué hubiese pasado si hubiera sobrevivido intacta? Hoy vamos a explorar esa sombra antigua, ese eco que aún resuena desde las costas del Mediterráneo y que, de alguna manera, sigue definiendo nuestro presente. La historia comienza en el siglo III antes de nuestra era, cuando Alejandro Magno, impulsado por una ambición que iba más allá de lo militar, soñó con unir culturas, ciencias y pueblos bajo una misma visión. Tras su muerte, su general Ptolomeo I Hirt o Egipto y decidió materializar el espíritu del conquistador, creando un lugar donde el saber del mundo se pudiera conservar, a la Biblioteca de Alejandría. No era solo una construcción, sino un proyecto político, científico y casi espiritual, un símbolo del poder, del conocimiento. Los ptolomeos no se conformaron con compilar textos. Enviaron emisarios por toda Grecia, Mesopotamia, Persia, India, incluso hacia África y regiones del Mediterráneo occidental. Se ordenó que cualquier barco que llegara al puerto debía entregar todos los manuscritos que transportara. La biblioteca los copiaba, se quedaba con los originales y devolvía las copias a los dueños. Su obsesión era total, el objetivo en que ninguna otra ciudad del mundo pudiera igualar su colección. En su apogeo, se estima que resguardaba entre 400.000 y 700.000 pergaminos. Nunca lo sabremos con exactitud, pero el número importa menos que la idea. Allí estaba reunido todo lo que la humanidad sabía, y quizás también lo que apenas empezaba a vislumbrar. Dentro de sus muros trabajaban figuras extraordinarias a Euclides, padre de la geometría, Eratóstenes, quien midió la circunferencia de la Tierra con una precisión sorprendente para no tener más que sombras y columnas, Herófilo, que diseccionaba cuerpos humanos para comprender el funcionamiento del organismo, y Parco, que cartografió las estrellas. Era un centro de investigación, una universidad antes de que existiera el concepto, un laboratorio del ingenio humano. Lo que se discutía allí podía cambiar imperios enteros. Pero hay algo más inquietante. Muchas de esas ideas avanzaban tanto que parecían casi anacrónicas. Algunos manuscritos mencionaban mecanismos automáticos, máquinas que se movían solas, puertas que se abrían con vapor, principios de óptica que no volverían a redescubrirse hasta 1500 años después. ¿Estaba la humanidad mucho más cerca de un desarrollo tecnológico temprano del que creemos, o las historias han sido exageradas? El misterio surge porque no podemos verificarlo. La mayoría de esas obras ya no existen. La gran pregunta siempre ha sido, ¿cómo desapareció este coloso? ¿Qué mano histórica lo borró? La respuesta no es simple, porque la Biblioteca de Alejandría no se perdió una sola vez, sino que murió lentamente, consumida por siglos de conflictos políticos, religiosos
y militares. Una tragedia que no ocurrió en un día, sino en una cadena de momentos que parecen obra de un destino cruel. El primer golpe importante se atribuye a Julio César en el año 48 a.C., cuando ordenó incendiar los barcos enemigos en el puerto de Alejandría. El fuego se extendió a los almacenes y llegó a zonas donde se guardaban pergaminos. Algunos historiadores creen que este fue el inicio de la gran pérdida. Otros sostienen que solo afectó depósitos externos, no la colección principal. No hay consenso, y en esa falta de claridad nace la sospecha. Años después, durante la época romana, la biblioteca empezó a decaer, no por descuido, sino por algo más profundo, el cambio del pensamiento humano. Conforme el cristianismo crecía en influencia política, ciertos textos paganos, científicos, filosóficos y mágicos empezaron a considerarse peligrosos, heréticos o simplemente irrelevantes para la nueva visión del mundo. En el 391 después de Cristo, el patriarca Teófilo ordenó la destrucción del Serapeo, un templo que funcionaba como anexo de la biblioteca. Muchos manuscritos pudieron perderse ahí. Y luego, en el 642 después de Cristo, la ciudad cayó ante las fuerzas del califato árabe. La famosa historia del califa Omar ordenando quemar los libros porque sí contradecían el Corán. Eran inútiles y si lo confirmaban, eran redundantes. Es probablemente una leyenda tardía, pero la verdadera destrucción, la que sí ocurrió, fue el Ovidio. La institución se había derrumbado mucho antes. Para entonces la gran biblioteca ya era un fantasma. Pero el misterio más grande no es cómo se destruyó, sino que había dentro que aún hoy genera teorías sorprendentes. Muchos sostienen que contenía textos perdidos de civilizaciones remotas, mapas antiguos que indicaban tierras desconocidas antes del tiempo oficial de los descubrimientos, tratados científicos que anticipaban inventos modernos, conocimientos ocultos sobre matemáticas avanzadas, astronomía precisa o incluso tecnologías primitivas. Otros creen que la biblioteca pudo haber resguardado información sobre culturas desaparecidas, como la Atlántida o civilizaciones no registradas, aunque estas ideas pertenecen más al terreno de lo especulativo que al histórico. Lo que sí sabemos es que su pérdida detuvo el progreso. Europa entró en siglos de retroceso científico, mientras el mundo islámico rescataba parte del conocimiento griego, aunque mucho ya había desaparecido para siempre. Y es aquí donde surge otra reflexión poderosa. ¿Qué tan diferente sería nuestro presente si la biblioteca hubiera sobrevivido? ¿Tendríamos avances tecnológicos miles de años antes? ¿Hubiese evitado la humanidad guerras motivadas por la ignorancia? ¿O, por el contrario, habría sido el conocimiento concentrado un arma peligrosa en manos del poder? Hay quienes creen que parte de ese conocimiento no se perdió, sino que fue guardado secretamente, trasladado por eruditos antes de cada desastre. Esta idea alimenta teorías sobre bibliotecas ocultas, archivos secretos o grupos que habrían preservado ese saber para sí mismos. No hay pruebas concluyentes, pero tampoco hay pruebas de que no ocurriera. Alejandría era demasiado valiosa como para dejar todo a la suerte de un incendio. Algunos manuscritos reaparecen siglos después, citados por autores que nunca revelan sus fuentes. Otros parecen contener fragmentos que debieron haber pertenecido a colecciones alejandrinas. La historia oficial dice que la mayoría se perdió. Las leyendas sugieren que solo cambiaron de manos. Lo que hace a la biblioteca de Alejandría tan fascinante es que, más allá de los mitos, representa el límite entre lo que sabemos
y lo que pudimos haber sabido. Es un recordatorio de que el conocimiento es frágil, vulnerable y que puede desaparecer en cuestión de horas. Pero también es una advertencia. La ignorancia no nace cuando no sabemos algo, sino cuando decidimos destruirlo. Hoy, miles de años después, seguimos intentando reconstruir lo que allí se guardaba. Cada descubrimiento arqueológico, cada traducción antigua, cada referencia perdida, nos devuelve apenas migajas de un banquete intelectual que alguna vez pudo iluminar al mundo. Y sin embargo, augu permanece la idea de que la humanidad siempre ha tenido dentro de sí un impulso por entenderlo todo, por mirar más allá, por buscar respuestas incluso cuando parecen peligrosas. Tal vez lo más inquietante de la Biblioteca de Alejandría no es lo que se perdió, sino lo que su ausencia nos obliga a suponer. Nos deja con preguntas que nunca podremos responder por completo y con una sensación persistente de que el pasado guarda secretos que aún nos afectan, porque la historia no solo avanza, también se fragmenta, se borra, se manipula, y la biblioteca es el ejemplo perfecto de cómo una sola institución pudo haber cambiado absolutamente todo. Así que la próxima vez que pienses en los grandes misterios del mundo, recuerda, estuvo un lugar donde la humanidad reunió lo mejor de sí misma y lo dejó arder, o lo dejaron arder. Y mientras no sepamos exactamente qué contenía, la sombra de Alejandría seguirá acompañándonos, recordándonos que el conocimiento es poder y que a veces el mayor misterio no es lo que se sabe, sino lo que jamás podremos recuperar.